declarado en el enunciado que hay que determinar la ecuación de la Profesor, hipérbola. Dime. es que ese creo que es de hipérbola. Le dije de elipse. Ah, de elipse. Ah, sí, cierto, tienes razón. Espérame tantito. Dice aquí que hay que determinar la ecuación de la elipse. Por lo tanto, ya saben que siempre debe ser en forma general. Saben que a veces los resultados que estamos mandando los estoy dando en forma ordinaria o se dan en forma ordinaria precisamente para que ustedes chequen si no tienen alguna situación referida a un mal cálculo. Entonces por eso a veces se dan los resultados en forma ordinaria, pero ustedes saben que todos los resultados se deben de dar en forma general, o sea, nunca van a ser en forma ordinaria. La forma ordinaria ya sabemos que tiene unos usos, pero la forma general es para expresar resultados. Luego me están diciendo que tiene el centro en 4 menos 1, por lo tanto, con eso yo ya puedo graficar en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas, saber que por aquí va el 1, el 2, el 3, el 4, por aquí está el menos 1, y de aquí tener el centro. Eso quiere decir que la H ya la conozco que es 4 y la K ya la conozco que es menos 1, que sabemos que es la abscisa del centro y la ordenada del centro. Posteriormente me está mencionando en la siguiente parte del enunciado que uno de sus focos está en 1, menos 1. Por lo tanto, podemos graficarlos y tener aquí el 1 menos 1. Y entonces, con eso yo ya puedo decir que este es el foco 1 porque sabemos que es el que está a la izquierda. ¿Qué más puedo obtener con eso? ¿Qué concepto puedo aplicar? 31. Dime 31. ¿Podríamos aplicar el distancia entre dos puntos? Ok, entonces podemos aplicar el concepto de la distancia entre dos puntos porque precisamente eso me va a llevar a poder hacer ciertos cálculos. Obviamente esos cálculos son de acuerdo a todos los conceptos que ya dominamos, ¿no? Entonces, aplicando el concepto de la fórmula, espérame tantito. 29. ¿Qué pasó 29? Es que el foco dice que es 1, menos 1, que no estaría en menos 1,0. Ah, sí es cierto, está mal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué número de lista me dijiste? 29. 29, sí, tienes razón, lo grafiqué mal. Qué pena. Bueno, suele ocurrir, ¿no? Luego con las imprecisiones pasa con cualquier persona. No es exclusivo para algunos. Entonces vamos a cambiarle. Ahí no está el foco 1 porque debe de estar por aquí. Es 1 en la abscisa y menos 1 en la ordenada. Entonces ahora sí, como había dicho su compañera, lo que puedo hacer aquí es precisamente aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos, y de esa fórmula entre dos puntos pues sabemos entonces que la distancia del foco 1 al centro se va a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa del foco 1 menos la abscisa del centro elevado al cuadrado más la ordenada del foco 1 menos la ordenada del centro elevado al cuadrado. Vamos a corregir el radical para que no quede tan grande el paréntesis. Acuérdense que es un paréntesis y hay que indicar dónde empieza y dónde termina. Y de ahí ya puedo realizar la sustitución numérica. Entonces, en lugar de decir distancia del foco 1 al centro, ¿qué escribo? 29. Dime 29. Es el punto. Es un punto que es de XY. No, ¿alguien más? 25. Dime 25. Sustituir como concepto, digamos. Ajá, ¿y qué escribes entonces? ¿Alguien más? ¿Qué escribo aquí? Si voy a sustituir, ¿qué escribo? 25. Dime 25. ¿El foco? El foco, no. ¿Alguien más? Podemos hacer esa sustitución. Acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar.
Entonces si yo reemplazo, aquí voy a escribir que es el parámetro C. Fíjense cómo esta C es del centro, es un punto. Sabemos que las distancias es entre dos puntos y que son letras mayúsculas, y aquí pareciera que estas dos son iguales, ¿no? Pero esta de aquí es una letra minúscula, que es un parámetro, y esta de aquí es una letra mayúscula. Sabemos que es mayúscula porque está en distancia. Ahí también ya vienen conceptualizaciones con respecto a la escritura. Por lo tanto, el parámetro C es la abscisa del foco 1, que ya sabemos que este que está aquí es el foco 1, por lo tanto aquí es 1, menos la abscisa del centro, donde la abscisa del centro es 4, esto debe ser elevado al cuadrado, y le vamos a agregar la ordenada del foco, que es menos 1, menos la ordenada del centro, que resulta que también es menos 1, por eso sabemos que aquí se agrega un paréntesis, que no es propiamente un símbolo de agrupación, sino me está indicando una multiplicación. Cambio por corchetes y agrego el radical. Entonces de ahí sabemos que lo que tenemos que aplicar es una jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Y aquí me doy cuenta que esta es la operación, y eso me lleva a que voy a aplicar una respectiva ley de la resta. Y de aquí sabemos que vamos a aplicar una ley de los signos, y luego también va a estar involucrada una ley de la resta. Y ya que hice eso, en ambos casos necesito aplicar la definición de potencia. Y debido a que los dos me van a dar números positivos, quiere decir que voy a aplicar entonces la ley de la suma. No tiene sentido que vea lo de términos semejantes, porque aquí todos son números, entonces no es necesario meterme con lo de términos. Por lo tanto, de ahí obtengo que el parámetro C se va a calcular, aquí sabemos que es menos 3 al cuadrado, y utilizando también ley de los signos, que por ahí así ya está involucrada. Entonces eso me va a quedar que es un 9, bueno, un menos 3 al cuadrado, que este es un 9, aquí me da 0, y debido a que entonces esto me dio 0, puedo aplicar también de una vez el concepto de operación inversa, debido a que el radical y el exponente me indican operaciones inversas, por lo tanto regreso al número original, y por lo tanto el parámetro C es 3. Sabemos que el parámetro C, al ser una distancia, debo de especificar que son 3 unidades, y de ahí pues ya puedo continuar con la lectura de lo que sigue. Recuerden que vamos leyendo y a la par voy viendo qué conceptos son los que se pueden aplicar para ir obteniendo resultados parciales. Si lo leo de corrido todo, no voy a saber qué voy a hacer, entonces tengo que irme poco a poco para saber cómo está esa situación. Y luego me menciona que pasa por el punto 8,0. ¿Qué concepto aplico ahí? 31. Dime 31. Dime Lugar 30. geométrico. Ok, le aplico el concepto de lugar geométrico, y ese concepto de lugar geométrico sabemos que me permite realizar la sustitución de esa abscisa y de esa ordenada precisamente en donde se pueda sustituir. Por lo tanto, si yo ya tengo que es 8,0, por aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no es necesario que lo grafique, sin embargo lo hago solamente para tener una referencia. Y entonces, para poder aplicar el concepto de lugar geométrico, yo lo tengo que sustituir ¿en dónde? 25. Dime 25. En la forma ordinaria. Ok, entonces como necesito sustituir en la forma ordinaria, pues precisamente ahí viene la parte importante, ¿no? Que a estas alturas yo ya me debo de saber la forma ordinaria. ¿Alguien me la quiere dictar? 29. Dime 29. Abscisa del centro. No, abscisa que no conozco menos abscisa del centro al cuadrado sobre el parámetro al cuadrado más ordenada que no conozco menos ordenada del centro al cuadrado sobre parámetro b al cuadrado. Ok, va que va. Y me la dictó así su compañera, pues porque obviamente me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que eso es una elipse horizontal, y por lo tanto pues ya sé que este que estoy escribiendo aquí precisamente recibe el nombre de forma ordinaria. Y esa forma ordinaria yo la veo en la figura, o sea, no hay como que algo adicional que yo necesite observar para saber precisamente cuál es la forma ordinaria. Entonces, ya conociendo la forma ordinaria, ahora sí ya puedo aplicar el concepto de lugar geométrico. Y si aplico el concepto de lugar geométrico, entonces vamos a aplicar el concepto de lugar
geométrico y obviamente voy a sustituir lo que no tenga que ver con lugar geométrico. De aquí me lleva, vamos a hacer la sustitución aquí abajo. Entonces obtengo que la abscisa es precisamente la del punto. Aquí estamos hablando de un 8. Le voy a restar la abscisa del centro, donde sabemos que es un 4. Aquí le vamos al 4 y lo divido entre el parámetro a cuadrada. Si se dan cuenta, no tengo con qué sustituir a cuadrada, por lo tanto me voy a esperar un momento. Luego, la ordenada que no conozco, pues resulta que la del punto P y que es 0. La ordenada del centro es -1, por lo tanto aquí agrego un paréntesis que me indica multiplicación. Esto lo elevo al cuadrado. Y también resulta que el parámetro b cuadrada no lo conozco. Como no conozco ninguno de esos dos parámetros, quiere decir que todavía puedo obtener una relación entre lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Me falta esta a cuadrada, me falta esta b cuadrada y me falta esta c que calculé. Díganme cómo están relacionadas esas tres. 21. 5. Alguien dijo veintitantos, pero no... 29 29, dime 29. por el teorema de Pitágoras. Ajá, pero ¿cómo? Díganme cómo. Ok. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. No. ¿Alguien más? Dígame cómo. 36. 30, dime 30. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Ok, entonces acuérdense que en la elipse cambia toda la situación, porque en la elipse el parámetro más importante es el parámetro A. Al ser más importante el parámetro A, entonces el teorema de Pitágoras, lo voy a escribir por acá, el teorema de Pitágoras tiene como mayor importancia el parámetro A cuadrada. Y sabemos que el teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Por eso la razón que yo lo debo de decir tal cual está escrito. Ahorita su compañera me lo dijo empezando por la cuadrada. No es una imprecisión, pero si yo voy a respetar el teorema de Pitágoras, entonces lo debo de escribir tal cual él lo dijo. La suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Entendiéndole en un sentido literario, tal cual lo dijo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo realizar la sustitución precisamente en ese teorema de Pitágoras, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, que el parámetro A es el más importante, y por lo cual yo voy a escribir un b cuadrada, y si ustedes se dan cuenta el b cuadrada ni lo conozco, puedo sustituir el c cuadrada, que ese sí lo conozco, que me da un 3 al cuadrado, y de una vez aplicando la definición de potencia, pues ya sé que esto me va a dar por resultado un 9, y a eso le voy a obtener, perdón, eso me va a dar por resultado una cuadrada. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, o lo que ocurrió, más bien, lo que ocurrió es que yo quería sustituir el parámetro a cuadrada y el parámetro b cuadrada, pero no tenía cómo porque no había algo con que reemplazarlo. Sin embargo, acababa de obtener el parámetro c. Eso quiere decir que estos tres los tenía que relacionar de alguna manera, y esa relación ya la saben ustedes que es a través del teorema de Pitágoras. Debido a esa situación, ahora sí puedo reemplazar, y reemplazar quiere decir que voy a reemplazar aquí por un b cuadrada más 9, porque si se dan cuenta a tiene ese valor, y el b cuadrada lo voy a dejar tal cual. Y entonces viene una parte importante de acuerdo a toda la experiencia que yo ya tengo en matemáticas. A matemáticas, acuérdense que viene desde álgebra, aritmética, kinder, primaria, etcétera, etcétera. Entonces, solamente de ver este resultado, ¿cuál es el concepto más importante que debo de aplicar? ¿25? 25, dime. Propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad, exacto. El concepto más importante que debo de aplicar es propiedad de la igualdad. Entonces, fíjense bien en lo que va a pasar, porque esto es importante que ustedes entiendan qué es lo que debo de hacer independientemente de lo que tenga de resultado. O sea, esto que les estoy explicando no solamente es porque esté obedeciendo a un trabajo de geometría analítica. O sea, siempre que ustedes vean con sus ojitos de la cara que hay denominadores, forzosamente tengo que aplicar propiedad de la igualdad, porque yo tengo denominadores y lo que quiero es que no existan los denominadores.
Como quiero que no existan los denominadores, entonces vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo, y eso, como había dicho su compañera, recibe el nombre de propiedad de la igualdad, que ya saben que propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho para no afectar la igualdad, y esa propiedad de la igualdad se hace precisamente con el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me puede decir cuál es el mínimo común múltiplo? 29. Dime 29. 2. No. ¿Alguien más? 41. Dime 41. 9. No. ¿Alguien más? 31. Dime 31. B al cuadrado más 9. B al cuadrado más 9. Ok, por ahí va. Te voy a poner medio punto. 31. Al- 19. 19 dijiste. Sí. Dime 19. 9 por b cuadrada. Ah, no. Ahí sí ya no te fuiste muy lejos. Bueno, les voy a explicar. El mínimo común múltiplo, acuérdense que es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este que está aquí, ¿se llama base? No, porque aún no es... Ay, 29. Dime 29. No, porque aún no tenemos lo que vale b cuadrado. No, esa no es la razón. ¿Alguien más me puede decir si eso es base o no es base? Y si no es base, ¿cómo se llama? Ahí es donde viene la aplicación de los... 19. Dime 19. ¿19 dijiste o 29? 29. Dime 29. No, porque... Ay, no, es que sería el parámetro b que corresponde al eje menor. Ok. 31. Dime 31. No es la base solo es B porque eso es una potenciación. Ok, por ahí vas, pero no es la respuesta que te... 30. Dime 30. No es porque es un coeficiente. No, no es un coeficiente. ¿Alguien más? No es porque 41, no porque es un término. No, tampoco. Ok, vamos a la aplicación del concepto. Acuérdense que los conceptos no nada más es que se los pregunte, sino que lo entiendan. Este que está aquí, fíjense lo que estoy sombreando. Ese que está ahí no es una base. ¿Qué es? Es una potencia. Sin embargo, tampoco es una potencia. ¿Por qué no es una potencia? Pues porque aquí hay un símbolo. Y ese símbolo es de una suma. Y como es una suma, entonces este que sombreé al principio no se llama base, se llama sumando. Y este también es un sumando. Por lo tanto, ninguno de esos dos es una base. Pero cuando yo me acuerdo de jerarquía de operaciones y que me dijeron que la raya de fracción es un paréntesis, entonces resulta que la base es toda esa completa. Y por lo tanto, la primera base que yo tengo es precisamente una b cuadrada más 9. Y esa base va a multiplicar a ambos miembros precisamente porque es un lugar geométrico. Y al ser un lugar geométrico, entonces... Ay, discúlpenme, no se alcanzó a marcar todo. Y como es un... Perdón. Y lo que yo debo de considerar, vuelvo a repetir, es que la base es la que va a multiplicar a toda la ecuación. Por eso tengo que multiplicarlo tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Aquí tengo un b cuadrada más 9. Pero acuérdense, esto no es una base, es un sumando. La que es la base es toda completa porque es un paréntesis. Y si nos vamos de este lado, aquí también tengo otra base que es b cuadrada. Eso implica que hay que multiplicar por b cuadrada, hay que multiplicar por b cuadrada. Y entonces, si ustedes se van a dar cuenta, me va a quedar una ecuación cuarta. Y esa ecuación cuarta simplemente vamos a resolverla como se resuelven todas las ecuaciones. Y eso se resuelve por factorización. Entonces, ya que hice la propiedad de la igualdad, también debemos de incluir la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Obviamente también necesito verificar lo que es la jerarquía de operaciones, para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Y dentro de esa jerarquía de operaciones observo que hay que hacer las operaciones que están entre paréntesis, y eso me lleva entonces a que debo de aplicar por acá una respectiva ley de la resta, y en el otro miembro hay que estar aplicando una ley de los signos. Y entonces, si voy a multiplicar todo este mínimo común múltiplo por este numerador, pues hay que entender que esta multiplicación entre este divisor, pues es la que voy a realizar primero.
¿Por qué? Porque la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Eso quiere decir que al hacer esa división me da la unidad, al hacer esta resta me da un número 4, al hacer la definición de potencia me da un 16 y al multiplicarlo por esta b cuadrada va a resultar que obtengo un 16b cuadrada. Vuelvo a repetir, jerarquía de operaciones me lleva a que primero haga esta división. La división me da 1. Luego hago esta resta, me da 4. Al cuadrado me da 16. Y por b cuadrada me da el b cuadrada. ¿Por qué lo hice así? Pues por la jerarquía de operaciones. Dime 30. También podemos aplicar el concepto de términos semejantes. No, ahí no hay términos semejantes, porque para términos semejantes tendría que ver que hay una suma o una resta. Y si te das de términos, y si te das cuenta, aquí nada más hay números y aquí nada más hay números. No hay términos semejantes porque yo decidí que este es el mínimo común múltiplo. Y este obviamente no se puede hacer la suma porque si no lo hubiera hecho desde acá, antes de la sustitución. ¿Me dijiste 19? 29. Dime 29. ¿Hay definición de potencia ahí, profe? Definición de potencia. Ah, no lo escribí. Muy bien, 29. Entonces vamos a agregar definición de potencia. Te la pongo acá. Ok, entonces, como dice su compañera, también hay que considerar la definición de potencia. Vamos a agregarla del otro lado para ya no estar moviendo tanto. Y listo. Entonces, luego viene una operación que es la suma. Y en esa operación que es la suma, si ustedes se dan cuenta, este término va a multiplicar al segundo elemento. Por ley de los signos, que por ahí ya lo escribí, ley de los signos, pues me queda positivo. Aquí sabemos que hay un 1. Este 1 al cuadrado sigue siendo 1 por definición de potencia, pero entonces al hacer la multiplicación, esta b cuadrada multiplica el numerador, sin embargo es mejor que primero divida, por lo tanto me da 1. Y este 1 multiplicado por lo que está afuera, utilizando la propiedad distributiva y obviamente la respectiva jerarquía de operaciones, cuál hago primero y cuál hago después, entonces me va a quedar un b cuadrada más 9. Y en el miembro derecho, ahí es el pleito. Aquí me equivoqué, disculpen. Ese paréntesis no debería de ir así, porque aquí hay un paréntesis que termina aquí. Ay, perdón, ya no quieren. Hay un paréntesis que termina aquí y luego este 1 que multiplica lo demás. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta en el miembro derecho que voy a aplicar la propiedad distributiva y eso me va a llevar a una b cuarta más 9b cuadrada. Era donde les decía que me va a quedar una ecuación cuarta y que hay que tener ahí como que cuidado cómo resolverla, ¿no? Como ya me di cuenta que hay muchas operaciones, pues ahora sí viene considerar la jerarquía de operaciones. Posteriormente lo que me mencionaba su compañera, que son términos semejantes. Hay que hacer términos semejantes estos y estos. Me doy cuenta que entonces viene una operación inversa que viene involucrada. Y de aquí tengo una ley de la suma y una ley de la resta. Una ley de la suma y una respectiva ley de la resta. Ley de la resta. Pero si se dan cuenta, la b cuarta está en el miembro derecho. Entonces todo esto que está aquí debe de estar en el miembro derecho. Como debe estar en el miembro derecho, entonces lo que voy a terminar aplicando también va a ser la propiedad reflexiva, porque yo quiero que todos los resultados queden en el miembro izquierdo. Por lo tanto, comenzamos con la b cuarta. Sabemos que la b cuarta está en el miembro derecho, pero la puedo escribir en el miembro izquierdo sin ningún problema. Luego, este resultado me da 17, pero necesito hacer la operación inversa para dejarlo en el miembro derecho. Por lo tanto, eso me lleva a la ley de la resta. Y eso, como aquí tengo 17 y aquí tengo 9, me va a quedar por resultado un menos 8b cuadrada. Y por último, este 9, por la operación inversa, me queda aquí un menos 9 y esto es igual con 0. Y entonces ahí viene la parte interesante. 29. Dime 29. 25. ¿Por qué sería, no tendría que ser positivo 8b cuadrada? Vuelvo a repetir, aquí tienes un 17. La operación inversa te lleva aquí, vas a escribir aquí un menos 17. Y al ser un menos 17b cuadrada te queda un número negativo. ¿Sale bien? Okay, gracias. ¿Alguien más? ¿De qué? ¿Alguien más? Ok. Entonces, ¿Me ahora puede decir qué dice después de la ley de la suma? propiedad reflexiva. Ley de la resta y propiedad reflexiva. Discúlpame. Gracias.
¿De qué? Bueno, entonces ahora, para resolver una ecuación cuarta, lo que nosotros sabemos es que siempre es por factorización, siempre. Por lo tanto, voy a hacer la forma x cuadrada más bx más c. Y entonces me va a quedar que aquí voy a escribir dos paréntesis, voy a escribir un igual con 0, y entonces aquí voy a escribir la raíz cuadrada del primer término. Por lo tanto, aquí voy a escribir una b cuadrada, y aquí también voy a escribir una b cuadrada. Este signo lo escribo tal cual como operación, multiplico estos dos signos, lo escribo como operación, y entonces hay que calcular qué números multiplicados me dan 9. Y resulta que los números que multiplicados me dan 9 van a ser el 9 por el 1. De ahí se cumple que este menos 9 con este más 1 me da por resultado el menos 8. Y entonces, ya que factoricé, otra vez necesito seguir factorizando. Y si vuelvo a factorizar, resulta que este no se puede factorizar, pero este sí se puede factorizar porque es una diferencia de 2 cuadrados. Por lo tanto, en una diferencia de 2 cuadrados, resulta que aquí tengo dos paréntesis, el tercer paréntesis es el de b cuadrada más 1 igual con 0, y de aquí la raíz cuadrada del primer término me va a dar por resultado una b que voy a escribir como primer término de los dos binomios. Indistintamente puedo escribir más y menos, no hay ningún problema, y hago lo mismo con el otro término que sabemos que es un término independiente. Aquí le obtengo raíz y la raíz es un 3 y es un 3. Acuérdense que ese no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, entonces ahora lo que voy es a satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación, ¿saben? Satisfacer la ecuación. Y saben ustedes que satisfacer la ecuación va relacionado a la operación inversa. Eso quiere decir que el valor de B1 va relacionado con la operación inversa, por lo tanto tiene un valor de menos 3. Esta B va relacionada a la operación inversa, por lo tanto tiene un valor de más 3. Y esta no se puede satisfacer. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón que va a ser un número imaginario. O sea, ahí, la B3, ¿qué valor debe tener la B3? Pues la B3 debe tener un valor de la raíz de menos 1. Para que cuando ustedes sustituyan raíz de menos 1 en esta B, al cuadrado les quede el menos 1 y menos 1 más 1 me da 0 y se está cumpliendo la ecuación. Entonces la B3 me va a dar una raíz de menos 1 y resulta que por ser una raíz, entonces la B4 es un menos raíz de menos 1. Y nada más hay que verificarlo, a ver si es cierto. Si ustedes sustituyen eso por acá, pues resulta que sí me da el menos 1. Y entonces resulta que hay 4 valores y de esos 4 valores, 2 son imaginarios, los cuales no los considero, pero hay 2 que sí puedo considerar. Entendiendo que el parámetro b es una distancia, concluyo que el único valor que me sirve es este b, y esa b, a esa sí le agrego 3 unidades, y entonces yo concluyo que el parámetro b tiene un valor de 3. Dime, 29. Bueno, no sé si estoy bien, pero no se le pone operación inversa ahí en satisfacer la ecuación porque pues ya es ¿cómo se llama? El concepto de satisfacer la ecuación. Exacto, ya es el concepto de satisfacer la ecuación, y como ya es el concepto, el asociarlo a la operación inversa, por eso ya no se escribe. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, va que va. Bueno, y de ahí, como ya tiene el parámetro b, pues ya se puede calcular todo lo demás, ¿no? Lo importante es entender de dónde sale cada uno de los parámetros. ¿Sale bien, chiquillos? Aquí lo